Íbamos a estar hablando de la salud y yo creo que la salud tiene esta otra cara tan importante, no solo la de la atención, sino la de la prevención. Por eso nos queremos detener en el programa en esta información que se conoció hace algunos días nada más y que es muy importante seguir difundiendo. El Ministerio de Salud actualizó el esquema de vacunación contra el sarampión. La cartera sanitaria informó que habrá cambios en la aplicación de esta segunda dosis a partir de 2026. Por supuesto, el objetivo es llegar en mejores condiciones para cumplir con la prevención médica. Así que, ¿qué les parece si lo recibimos al infectólogo y gran referente de los medios, al doctor Hugo Pizzi, infectólogo, epidemiólogo, docente universitario? ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandra? El placer de Ay, verte. pero qué Bueno, lindo tenerlo por acá. Estaba, mire, me había quedado con la idea de que lo íbamos a tener telefónico. Qué lindo saludarlo y tenerlo del otro lado. no, por favor, no. O sea, yo te voy a felicitar por tu acontecimiento de hace poco. Ah, ¿lo vio a Ringo Y recién? realmente, sí, claro, claro. Mi border collie Eh, estuvo acá, pero después ya cumplió con su parte y se fue, porque para no hacer lío, para dejar que el programa continúe con tranquilidad. Mira, criterioso de pequeño ya. Sí, Che, obediente, ¿no? El tipo es un crack total. Qué importante, doctor, ya que lo tenemos en pantalla, ¿no? Este, estas cuestiones de la felicidad, de la convivencia, del respeto por la vida humana y por la vida no humana, pero cómo contribuye al bienestar integral, ¿no? De la salud. sí, no hay ninguna duda. Y fíjate que hace unas cuantas décadas se incluyó en todas las escuelas de medicina del mundo la famosa cátedra de medicina preventiva. Eso no existía antes, porque al principio la medicina fue curativa. Cuando Claro, fuimos viendo todas estas cosas y cuando a partir del 1760 aparece la primera vacuna, que como fue hecha con la viruela vacuna en las vacas y demás, entonces por ahí viene el nombre quedó. vacuna, quedó eso y desde aquella época entonces ya se empezó a pensar en la medicina preventiva. Lógicamente era lo más adecuado. Pero volviendo un poco sobre el tema sarampión, yo quisiera que conocieras un trabajo que se hizo en un estudio multicéntrico, más de 20 países, donde organizaciones y universidades de un primer nivel técnico científico llegaron a la siguiente conclusión. Fíjate cómo será, Alejandra, de interesante la conclusión que llegaron, que la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana lo tomaron al trabajo, per se, y dijeron, esto es la realidad si no existiera la vacuna del sarampión. ¿Y qué dice el ¿Y trabajo? qué Si la diría? vacuna del sarampión no existiera, del año 2000 al año 2024 la humanidad hubiera perdido 60 millones de habitantes. Es Bueno, una los cosa números lo dicen todo, contundente. ¿no? Me parece que ese número es tan contundente, doctor, que toca directamente en la fibra de aquellos que siguen dudando o resistiéndose a a aplicarse y a aplicarle a menores las vacunas. Porque esta noticia reciente de lo que habla es del adelantamiento de la segunda dosis. Absolutamente. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y ha sucedido que hemos tenido una serie de tropiezos últimamente que nos han llamado mucho la atención. En el ¿Cuáles? mundo hay, por ejemplo, casos de sarampión en diversos lugares, pero a mí los que más me impresionaron fueron los 5 estados de la Unión de Estados Unidos, donde Texas a la cabeza, 200 casos con 2 muertos por sarampión. Independiente de que la Florida hoy diga que vengan, que acá no a nadie se vacune y nadie exige. Pero nosotros tuvimos esa anécdota de Palermo y la anécdota hace muy poquito tiempo de Florencio Varela y la de San Luis, que nos llamó muchísimo la atención. La de Palermo empieza con la niña rusa que viene de viaje, contamina a la hermana que estaba viviendo acá, Sí. la hermana contamina al padre, el padre contamina a los compañeros de trabajo y entre todos contaminan a el PH donde vivían. Entonces, digo, nadie tenía la vacuna, porque la vacuna es formidable. La persona que está bien vacunada con la primera dosis y No corre refuerzo, riesgo. no, absolutamente, se tiene que olvidar de que el sarampión existe. Es una de las vacunas más exitosas que tuvo la humanidad.
Entonces, evidentemente hay algo que está fallando acá, o sea, el criterio fundamentalmente está fallando porque yo no sé cómo habrá sido tu casa, por ejemplo, tu abuela, tu mamá, pero eran señoras que nos agarraban de la oreja y si había que hacer una cola eterna para que nos No se vacunen contra el preguntaba. sarampión. No Exactamente, eran, no esa es eran la temas de palabra. debate, digamos, ni en mi Absolutamente. familia, y yo creo que en otro momento de nuestro país no eran temas de debate, eran temas que se tomaba como una decisión de los responsables de la casa, la madre y el padre, por supuesto. Absolutamente. Y fíjate, Alejandra, que hoy los que están fallando son madres y padres. ¿Por qué? Vamos con las estadísticas, previo a la pandemia, lo que nosotros le llamamos el calendario obligatorio ley nacional, estaba en una cobertura del 90%. Vos me dirás, che, qué bueno el 90%. No, lo ideal hubiera sido el 95, Claro. 96% de cobertura. Estaba en el 90, hoy está en el 70, Alejandro. Están fallando los padres y están fallando las madres, cosa que nunca hemos visto. Del Mirá que tengo 90 años de al formar médico, ¿eh? 70 es un descenso, Un descenso notorio. Inclusive cuando sucedió el caso de sarampión en el barrio de Palermo, inmediatamente todas las estadísticas empezaron a salir. ¿Y las estadísticas qué decían? Que había 110.000 chicos, voy despacio, 110.000 chicos que tenían la primera dosis al año de sarampión y no tenían el refuerzo a los 5 años. Y también salió la estadística que había 400.000 que no tenían ninguna. Entonces, claro, una cosa, es muy importante que esto se comunique porque con una dosis no alcanza. Entonces, si damos la primera y no damos la segunda, es insuficiente. absolutamente. Y entonces, ante esta eventualidad donde de pronto está temblando el suelo, porque evidentemente hay personas indiferentes, y me gustaría después hablar un poquito de los indiferentes, pero hay personas indiferentes que no le van a prestar atención a nuestra conversación. Pero en el mundo de la gente con criterio, responsable, sobria, moderada, es una gran preocupación. Está temblando porque nos están apareciendo, Alejandro, casos de hepatitis por no colocar la vacuna. Nos están apareciendo casos de fiebre, perdón, de coqueluche, de la famosa tos Sí, convulsa, que no se patologías ponen que la estaban vacuna. superadas, ¿no? Esta decisión, Absolutamente, claro. Y que, por absolutamente. supuesto, en lugares en el mundo donde hay enormes dificultades en el acceso a la salud, ni hablar de la prevención, a la higiene, a la buena alimentación, quizás haya alguna comprensión, ¿no? Respecto de la vuelta atrás con estas patologías, pero en sociedades modernas, avanzadas, de lo que llamamos primer mundo, que sigan ocurriendo estas cosas, bueno, está muchísimo más relacionado con esta decisión de no vacunar. Absolutamente. Y recuerden que hay muchas formas de por qué no se vacuna. En el caso este es por indiferencia, pero por ejemplo lo que sucedió en Venezuela, cuando empezaron, porque Venezuela dentro de todo estaba bien organizada, después empezaron estos gobiernos que perdían todo y no le prestaban atención a la salud. Hubo casos de difteria. O sea, vos pensás de lo que yo estoy hablando, difteria en este siglo. Bueno, entonces después mejoraron las cosas, pero eh, las vacunas hoy en día son fantásticas. Mira, inclusive hasta los adultos fallan porque de pronto, si yo te cuento que los últimos camas llenas que tuvimos 50% en pleno invierno, de camas ocupadas eran por gripe A, H1N1, por neumonía, que tiene una vacuna gratis de 5 años, y por COVID. Las tres eran gratis. Y vos ibas caminando por la sala, mirabas la historia clínica, la cama 4, la cama 5, la cama 6, la cama 7, sin vacuna, sin vacuna, sin vacuna, sin vacuna. Entonces, hay algo que realmente nos va a ocasionar muchos disgustos, Alejandro. Una retaíla de tropiezos y de disgustos. Por eso entonces, doctor, cuando pasan estas cosas, y en esta semana que hemos hablado tanto del Garrahan, pero no solo del Garrahan, porque el Garrahan es un símbolo de toda la medicina argentina, de la pública, incluso de la no pública, de la mejor medicina, de la calidad, del compromiso, es que debemos comunicar, invitar a las personas a que tomen conciencia y cumplan con estos calendarios. Es muy importante, doctor, así que yo le agradezco Absolutamente, enormemente que... absolutamente. Por eso,
Yo aplaudo de pie lo que hizo Mendoza, Alejandra. Mendoza sacó una resolución gubernamental que dice lo siguiente. Familia que no tenga en orden el calendario de sus niños en un mes va a tener una multa de 84.000 pesos. Si Claro. pasa un mes más, la multa va a ser de 320.000. Y si pasa un mes más, los padres van a ser detenidos. Provincia de Mendoza, Argentina, en este mes. O sea, es Bueno, algo insólito que tengamos que llegar a eso, Alejandra. es insólito, pero quizás ese sea un ejemplo, sea una buena advertencia para aquellos que hasta ahora no han cumplido, porque esta no es una decisión personal que puede estar sujeta a opiniones, son hechos concretos, se te juega la vida. Así que me parece muy, muy importante, doctor, primero difundir el calendario que va a regir a partir del año próximo y luego este dato que usted trae respecto de lo que pasa en Mendoza. Doctor Pizzi, yo le agradezco tanto que nos haya acompañado este ratito con nosotros antes del comienzo del fin de semana. No, por favor, el cariño de siempre, a tus órdenes y Lo no mismo. olvidarse de que el indiferente es el peor elemento de la sociedad. Ya lo decía el padre de la medicina 350 años antes de Cristo, Hipócrates, en la isla de Kos. Pero el No ser indiferente, te indiferentes. Y agrego, sí, pero el indiferente no es solo lo peor en una epidemia, es peor como pareja, es peor como empleado, es peor como ciudadano común y demás. Y los indiferentes nos están jugando más. ser responsables, ¿no? Salirnos de la anteojera y de la indiferencia y conectar verdaderamente con el par. Así que, doctor, gracias. Le mando un abrazo enorme y la admiración de siempre. Hasta la próxima. Hasta pronto, querida. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Qué lujo tenerlo, ¿eh? Infectólogo, epidemiólogo, docente, pero fundamentalmente un hombre sabio y un hombre de gran corazón, el doctor Pizzi.